Hola terroríficos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un top con los mayores asesinos de la historia, atentos porque estos asesinos os dejarán la piel de gallina. Comencemos. No. Albert Fish. El abuelo caníbal. Bajo un cuadro de sadismo, masoquismo, castración, autocastración, pedofilia, coprofagia, fetichismo, canibalismo, realizó todo tipo de perversiones a más de 100 niños, llegando a matar a 15 de ellos. Llegó a secuestrar un niño y tras flagelarle le cortó las orejas, la nariz, los ojos, le abrió el vientre y se bebió su sangre, siendo también conocido como el vampiro de Brooklyn. Fue condenado a la silla eléctrica, algo que le entusiasmó. Jack el Destripador. Asesino en serie no identificado que cometió varios crímenes en 1888, principalmente en el distrito de Whitechapel, en Londres. Jack el Destripador es descrito como un asesino inteligente, eficaz, burlón, astuto, frío y obsesionado por el asesinato. Los ataques que se le atribuyeron involucraban a mujeres prostitutas de barrios pobres y tenían un modus operandi distintivo, que consistía en estrangulación, degollamiento y mutilación abdominal. Jamás fue atrapado. Mató a 5 mujeres pero se le atribuyen más víctimas. A pesar de esto, la policía de Whitechapel considera que no fue solamente una persona la que cometió los atroces asesinatos. Se le atribuyen 14 asesinatos. Jack no es el que más asesinatos tiene, pero además de que no lo atraparon, cometió uno de los más feos asesinatos. 3. John Wayne Gacy. El payaso asesino. John Wayne Gacy Jr. El payaso asesino fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte por 33 asesinatos. Wayne era el paradigma de ciudadano ejemplar, buen marido y trabajador, elegido hombre del año en Chicago, payaso voluntario en hospitales y orfanatos, llegó a postularse como concejal, aunque perdió las elecciones y no se lo tomó bien. Su rival político fue una de sus víctimas, aunque sobrevivió. Wayne solía recoger a varones jóvenes autoestopistas o prostitutos para secuestrarlos y llevarlos a su casa, donde los violaba y torturaba sexualmente para después matarlos y enterrarlos en el jardín, donde se hallaron solo 23 cuerpos. El jardín se le quedó pequeño, aunque nunca dejó de aprovecharlo para celebrar las mejores fiestas del barrio, con cientos de invitados que notaban el mal olor de los cuerpos, aunque Wayne lo justificaba por las filtraciones de un vertedero cercano. Su mujer siempre pensó que el olor venía de las cañerías. Cuando iba a ser ejecutado gritó: «Besadme el culo. Nunca sabréis dónde están enterrados los demás». Número 4. Isabel Báthory. Perteneciente a una de las familias más poderosas de su país. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Elizabeth tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con 630 muertes. Según algunas opiniones, los crímenes atribuidos a la condesa pudieron ser invenciones de sus enemigos en un contexto político muy complejo para buscar su perdición y muerte. Número 5. Jeffrey Dahmer. El carnicero de Milwaukee. El carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, es uno de los asesinos en serie más populares del siglo XX. Jeffrey Dahmer torturó hasta la muerte a 17 hombres. Tras contactar con sus víctimas, las invitaba a tomar algo en su casa, las drogaba, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo muerto de la víctima. Luego tomaba unas instantáneas de la escena y procedía al desmembramiento de la víctima. Normalmente usaba ácidos para deshacer la carne del cuerpo y se quedaba con la cabeza y los genitales de recuerdo. Finalmente se comía las partes sobrantes del cuerpo. Cuando la policía entró en su apartamento, encontró las paredes manchadas en sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y una cabeza en el congelador. Fue hallado muerto misteriosamente en el correccional donde cumplía condena. Sus pertenencias más macabras fueron subastadas. Número 6.
Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos es uno de los mayores asesinos en serie del mundo. Este colombiano aún es investigado por 176 asesinatos de niños entre 6 y 16 años, de los que él ha confesado 147. Garavito se hacía pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado y representante de fundaciones ficticias en favor de niños y ancianos. Muchos de los cuerpos sin vida de los menores fueron encontrados degollados, mutilados y con señales de haber sido atados. También presentaban señales de penetración carnal violenta y tortura, con cuchilladas en el corazón, en las nalgas, con los miembros genitales mutilados y colocados en la boca o incluso decapitados. Número 7. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, asesinó a 53 jóvenes entre 1982 y 1990. Tras una infancia de humillaciones en el colegio, logró 3 titulaciones y se convirtió en profesor, aunque sus alumnos también lo vejaban. Sufría problemas de erección y eyaculación precoz, que desaparecieron un día que vio manar sangre de la mejilla rasguñada de una joven. Entonces comenzó su masacre de alto contenido sexual. Amputaba los pezones y extirpaba el útero de sus víctimas para después comerse algunas partes. Fue arrestado en 1990 tras el trabajo de cientos de agentes. El primer día del juicio deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno. Más tarde se quitó la ropa y agitó su pene gritando: "Fíjense en qué inutilidad. ¿Qué piensan que iba a hacer con esto?". El 14 de febrero de 1994 fue ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Moscú. Número 8. El ajedrecista Alexander Pichushkin afirmó haber consumado 61 asesinatos. Ansiaba la popularidad y quería ser el mayor asesino ruso de la historia. Pensaba matar, por megalomanía, a 64 víctimas, una por cada casilla del tablero de ajedrez. Sus víctimas, muy aleatorias, eran vagabundos o algún conocido a los que asesinaba sin mucho refinamiento a martillazos para luego tirar su cuerpo en la alcantarilla más cercana. Después de cada asesinato, volvía a su casa, donde vivía con su madre, y colocaba una moneda sobre una nueva casilla de su ajedrez. Número 9. Pedro Alonso. El monstruo de los Andes. Conocido como el monstruo de los Andes, fue un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Ecuador, Perú y Colombia. No obstante, no se pudo establecer con certeza el número de homicidios ya que buena parte de sus cuerpos no aparecieron y los actos violentos se llevaron en regiones aisladas. En su confesión reconoció a los investigadores que había asesinado por lo menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia, y muchas más de 100 en Perú, y logró ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos, más 4 más en otros lugares. Si bien en otros puntos señalados por él no se hallaron cuerpos. Número 10. Henry Lee Lucas. Henry era el prototipo de psicópata sádico con un historial realmente sangriento, ya que desde su niñez creció en un entorno familiar totalmente desestructurado, lleno de abusos, crueldad y humillación. Su padre se suicidó después de un sinfín de humillaciones por parte de su esposa, que a la postre sería una de las primeras víctimas de Henry. Henry tuvo un saldo total de 200 víctimas, todas muertas. Número 11. El Doctor Muerte. Harold Frederick Shipman, más conocido como el Doctor Muerte, utilizaba su trabajo como médico de aspecto afable e intelectual, para localizar y seleccionar a sus víctimas. Ancianas enfermas a las que administraba dosis letales de morfina para contemplar cómo se apagaba su vida. Hubo quien creyó que así recreaba el momento de la muerte de su madre. Otros creen que simplemente disfrutaba con el control de la vida. Así asesinó a 218 personas, según los cálculos, aunque en el juicio solo se pudieron demostrar 15 casos, por lo que fue condenado a 15 cadenas perpetuas. En enero de 2004 fue hallado ahorcado en su celda. Se cree que se suicidó antes de cumplir 60 años para que su mujer pudiese cobrar una prestación social. Número 12. Tugbe Bam.
Fue uno de los asesinos en serie más prolíficos. Pudo haber matado hasta 931 víctimas entre 1790 y 1840 con las ropas ceremoniales usadas por su culto. El proceso a seguir de cada uno de los asesinatos consistía en la asfixia por medio de un pañuelo ceremonial de colores blanco y amarillo, el rumal según los sikhs, que son los seguidores del sikhismo o sijismo, una religión india que siguen unos 23 millones de personas en el mundo que se desarrolló durante el conflicto entre el Islam y el hinduismo y que combina el monoteísmo musulmán con tradición hindú. Behram fue ejecutado en 1840 por ahorcamiento. Número 13. Wan Lin. Este ex convicto chino que se autoproclamó médico y curandero fue arrestado en enero de 1999. Bajo sospechas de haber causado la muerte de 146 personas. Nunca se aclaró cómo causó tantos decesos. Wan Lin abrió una clínica Taiyuan, en la provincia de Shaanxi donde las autoridades dicen que murieron 20 pacientes. Posteriormente, en noviembre de 1997, Wu estableció el Zhongnanshan en la misma provincia y ahí murieron al menos 146 personas mientras eran tratados por él. Cuando la policía cerró el establecimiento, Wan Lin se trasladó a Shanqiu, donde el grupo médico local lo invitó a instalarse en el hospital Weida. Ahí murieron otros 30 pacientes bajo su cuidado. Wan Lin fue condenado a pasar 15 años en prisión por sus crímenes. No he encontrado ninguna foto suya por ningún lado. Bueno terroríficos, espero que os haya gustado este top. Este es el especial 200 suscriptores. Gracias a los que os habéis suscrito y a todo el que haya aportado aunque sea un poco en el canal. Bueno chicos, estos asesinos son los más grandes y sádicos de la historia y cualquiera que se quiera enfrentar a ellos le espera un final mortal. Dicho todo, os deseo buenas noches y felices pesadillas.